todos y todas las industrias y categorías a ir hacia una transformación digital. Pero yo quiero conversar con nuestro invitado del día sobre varias cosas y entre esas, yo decía al inicio del programa, me gustaría entender cómo se visualizaría una ciudad inteligente. Para eso vamos a hablar con Alex von Buchwald. Él tiene 20 años de experiencia en gestión de talento humano, es miembro fundador del Hub de Innovación de Humane, es columnista también de la revista en Diario El Universo, es docente de liderazgo integral en la Escuela de Negocios y bueno, tiene algunas certificaciones interesantes dentro de su área que no me voy a extender tanto, pero seguramente mientras estemos conversando nos vamos a dar cuenta de la experticia que tiene en estos temas. Alex, bienvenido. Gracias, Clara. Más bien, un gusto realmente compartir este espacio contigo. Sí, por supuesto. A ver, el tema de la transformación digital que hoy en día se habla tanto, es un tema en realidad de personas. Por eso es que es importante también entender los contextos en los cuales nosotros vivimos. ¿Qué es una ciudad inteligente, una ciudad digital, como lo mencionábamos al principio? A ver, te voy a explicar el Ferrari como para entender hacia dónde se podría, hacia dónde vamos. Imagínate una ciudad en donde el control de tránsito sea automatizado, en donde los vehículos se comuniquen justamente con los semáforos, en donde los vehículos de auxilio, por ejemplo, puedan transitar libremente y todos los demás vehículos se detengan, en donde puedan existir vías para los drones, en donde las sillas de ruedas sean personalizadas para las personas justamente que las necesiten y que también tengan contacto, etc. Y que todos los ciudadanos puedan tener un reconocimiento facial para entrar tanto a sus oficinas como para los servicios públicos. A ver, esto que parece ciencia ficción ya existe hoy día en Singapur, de hecho, que es justamente la ciudad inteligente más avanzada del mundo, pero también no es una realidad que nos pueda hacer ajenos. ¿Y en qué sentido? En que por ejemplo, Montevideo ya tiene mucho avance en cuanto a ciudades inteligentes porque tienen pues un proyecto de cercanía digital en donde los mismos ciudadanos pueden decir cuáles son las mejoras que se pueden hacer en torno a la ciudad. Hay un tema de participación ciudadana muy fuerte. Todo el tema de la limpieza, el flujo vehicular, etcétera, también está automatizado. Entonces, claro, por eso te explicaba, hacia eso es lo que nosotros deberíamos avanzar. Y es interesante porque de hecho el municipio de Guayaquil se está planteando seriamente en que deberíamos avanzar a una ciudad inteligente. Tenemos el cómo. Guayaquil ha sido puerto. Durante mucho tiempo se ha hablado de que muchas tecnologías, ideas han salido de Guayaquil, justamente por todo ese contacto que hemos tenido con países, etcétera, de otros lados, de ciudades de otros lados. Y justamente eso nos permite pues tener ciertas perspectivas y mucha apertura. Además, hasta la misma geografía nos ayuda pues a tener un panorama amplio. Pero además podemos tener esa comunicación entre las empresas, entre las instituciones educativas y además el municipio como tal. Entonces, ¿cómo te podría explicar hacia dónde deberíamos avanzar? Bueno, ¿qué es básicamente lo que hace que una ciudad inteligente se vuelva como tal? A ver, nosotros, ¿cuáles son los ámbitos que primero debemos de considerar? COVID nos ha cambiado todas las necesidades de las personas. Hubo un cambio global muy fuerte. De hecho, el tema del comercio digital se disparó, el comercio electrónico, digital, etcétera, se disparó en un año lo que debió haberse hecho en 5 años, si hubiera seguido pues la curva normal. Y esto nos generó pues lo que se conoce como un entorno VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ya se lo venía mencionando desde antes, pero esto realmente lo aceleró. Y ahorita todo está en revisión. Los comportamientos de los ciudadanos han cambiado. Los modelos de negocios y también los económicos han cambiado. Los esquemas y las formas de trabajar, antes no se nos hubiera ocurrido un tema de home office, por ejemplo, pero hoy en día estamos hablando de que ya hasta tenemos modelos híbridos en los cuales puedes realizar presencialmente tu trabajo como en la casa. Y eso se veía muy distante, pero ahora es una realidad. Los hábitos sociales han cambiado también, y por qué no decirlo, las estrategias y el funcionamiento de las ciudades como tal. Entonces, las prioridades son diferentes cuando hablamos de
prioridades sociales y políticas, etcétera. Entonces, por eso tenemos que, como todo está en revisión, sí es necesario y es el momento muy adecuado como para lanzarnos a decir que nosotros podríamos ser una ciudad inteligente fácilmente. A mí me gustó mucho la idea con la que comenzaste y fue que dijiste que la transformación digital es más humana que cualquier cosa, en otras palabras, claro. Y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Primero como con el cambio de paradigma, con el cambio de mentalidad con respecto a cómo deben funcionar las cosas. Y cuando digo las cosas no me refiero solamente a objetos, sino a todos, a los sistemas, a las herramientas, a las cosas per se, a los procesos, a las expectativas que tiene la gente frente a las dinámicas de la ciudad, por ejemplo, o a las dinámicas de una empresa, etcétera. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, muchas veces se piensa solo como en la parte técnica y decimos como, ¿qué tan avanzados estamos en la tecnología? Y en realidad tiene que ver con un paso más atrás, y es qué tan avanzados estamos de aquí, de la cabeza, para poder avanzar con la tecnología. Por supuesto, a ver, de hecho voy a avanzar un dato que lo iba a decir más adelante, pero voy a cambiarlo, no hay problema. ¿Sabes qué? El 70% de los procesos de transformación digital se caen por un tema de cultura. Entonces, ¿por qué? Porque las personas, si no aceptan como tal los nuevos paradigmas, los cambios de costumbres, pues lastimosamente los procesos ahí se quedan. Y de este 70%, es el 30%, voy a volver a decir otra cifra, también se caen justamente por el tema de la ejecución, porque las personas no se comprometen tampoco en gestionar esos cambios. Entonces, por eso no se trata solamente de los fierros, por llamarlo así, al hardware, como se lo llama comúnmente. No se trata del mejor software, sino qué tan preparadas están las personas para asumir cambios. Y claro, ahí es donde debemos de visualizar que las necesidades al cambiar son un impulso muy fuerte para que también las personas cambien su mentalidad, que es lo que nos ha pasado en los últimos años. De hecho, hoy día leía la noticia de que efectivamente hoy día cumplimos 2 años del inicio como tal de todo el encierro, la pandemia, etcétera, aquí en Guayaquil. Y bueno, vale indicar que hemos cambiado un montón. Todavía falta, sí, pero hemos cambiado un montón. Entonces, ¿qué sería o cuáles serían los aspectos en los cuales como ciudad nosotros debemos plantearnos en este cambio? El primero es por la competencia y la formación o el desarrollo del talento. Antes se hablaba de que aprender oficios era pues aprender gasfitería, jardinería, lo cual por si acaso sea malo, es completamente actual, pero la transformación digital ahora nos está diciendo que es necesario que se aprendan oficios como desarrolladores de software, creación de aplicaciones y aprovechar las oportunidades de las plataformas. Por ejemplo, también estas plataformas que constantemente las estamos utilizando ahora de Rappi, Cabify, Uber, etcétera, que les han dado trabajo a muchas personas. ¿Por qué? Porque tenían pues también una infraestructura desocupada, llámese una moto, un auto, y estas han permitido pues que muchas personas efectivamente encuentren su trabajo. Pero además también es necesario desarrollar el talento de las personas de otra manera. Lo que voy a decir suena un poquito lapidario, pero es una realidad. Las universidades, como las conocemos, si no cambian, van a desaparecer. La universidad y las instituciones educativas deben transformar también su forma de enseñar y estar mucho más cercanos a las necesidades, tanto de las empresas como ciudadanas, para dar el mejor talento posible. Y eso es clave, porque si las empresas necesitan este tipo de conocimiento y la ciudad necesita formar a sus ciudadanos de esta manera, las instituciones educativas deberían responder a esta necesidad. Entonces, en primer lugar, es necesario una buena competencia, un buen desarrollo del talento. Segundo, debemos considerar que el mundo debe estar más conectado. Bueno, en otros lados hay la 5G, ya está haciendo maravillas, pero nosotros deberíamos fomentar más la conectividad en sectores a los cuales el Internet no está llegando de manera adecuada. Y con ello fomentar la necesidad del buen uso de ese Internet. O sea, que no sirva pues solamente para estar en redes sociales, sino que de verdad nos sirva pues para que
promovamos otro tipo de formación, educación, para que las personas tengan también otros panoramas. Claro, imagínate, por ejemplo, en el ámbito del transporte o, por ejemplo, en potenciar las actividades deportivas o culturales de la ciudad, en darle agilidad a eventos que fomentan también el involucramiento de los sectores turísticos a nuestras ciudades. O sea, son tantas cosas que se pueden interconectar y que es como ciudades vivas. O sea, ¿no? Es como una ciudad que está permanentemente ahí en movimiento y tú casi que lo vives como en Waze, pero todo. Y te das cuenta cómo todo se está moviendo. Creo que para allá vamos. Exacto. Me ha encantado ese término que tú dices, esa ciudad viva. Eso lo marca. ¿Por qué? Porque es una ciudad en donde, a ver, como cualquier ser vivo, lo voy a poner, o mejor aún, como cualquier persona, tiene su personalidad. Y esa personalidad es la forma inclusive cómo reacciona a sus necesidades, reacciona al entorno en el cual vive y también se expresa hasta la forma de expresarse, ¿no? O sea, así como una persona pues, que puede ser introvertido o extrovertido, puede ser dinámico, etcétera, una ciudad también tiene esa personalidad y es lo que tú mencionas, o sea, la forma como se comunica con el exterior, la forma como atiende sus necesidades internas, la forma como responde a sus ciudadanos, las opciones que da, ahorita mencionabas el tema de deporte u otras actividades, arte, cultura, etcétera, eso hace de una ciudad que realmente se vuelva dinámica. Entonces, efectivamente, la tecnología puede servir como un buen puente para que todas estas expresiones culturales de las personas que conforman esta ciudad puedan ser mucho más cercanas todavía. Entonces, es Súper verdad. interesante. Creo que, Alex, podríamos hablar durante horas de este tema que me parece que es largo, de proceso, súper apasionante también, pero me gustaría que me contaras un poco sobre lo que ustedes hicieron ahí en Humane, donde se reunieron con varios expertos, han capacitado a un grupo de personas, entiendo que en diferentes áreas, en tecnología, en educación, en e-commerce. Cuéntame un poquito esas experiencias y qué salió de ahí. Claro, mira, te cuento justamente, conversamos con Épico, de la empresa municipal, porque había la necesidad de empezar a gestionar tanto a los emprendedores como a pequeñas y medianas empresas, de alguna manera puedan aproximarse a la transformación digital de una manera mucho más cercana. Entonces, diseñamos una certificación en la cual podamos darles todos los principios de la transformación digital y podamos darle pues, varios insights también sobre cultura. Pero teníamos, por un lado, expertos internacionales, Adolfo Ramírez de España, que pues, fue quien llevó la transformación digital de uno de los grandes bancos de allá. Y tuvimos a Ash Maurya, que es el creador de la metodología de Lean Canvas. Tiene un libro inclusive que se llama Running Lean. Y ellos nos fueron dando algunos insights justamente de pues, lo que se está viviendo en el mundo. Por otro lado, aquí tenemos también a nuestros expertos, cada uno en una área específica de tecnología, de metodologías ágiles o de gestión del cambio. ¿Y qué es lo que hicimos? Tuvimos al final 65 personas, 30 empresas que se inscribieron y durante el tiempo en que hubo la certificación, íbamos tejiendo también un proyecto para que ellos no lleguen, lo que suele pasar en cualquier certificación, que llegan al escritorio una vez que has tenido el título y ahí intentas ver qué debes transformar y empiezan todas las dificultades. Entonces nosotros diseñamos un proyecto transversal durante toda la certificación de tal forma que ellos como graduación tenían su proyecto armado y ya iban a su empresa con un proyecto que ya esté completamente con todas las miradas posibles. Entonces, al final hemos tenido 30 empresas que ya tienen proyectos de transformación digital y que incluso en algunos casos ya se los está realizando. Por otro lado, esto es parte de una dinámica que se va a seguir dando. Ya vamos a tener otra certificación, asimismo con Épico, y estamos programando la segunda. Y se viene una certificación también que es muy potente, que es la de diseño de experiencia del usuario. Hoy en día también estamos hablando de Customer Experience, Employee Experience. Entonces, todas estas experiencias que se diseñan y que aquí, al menos,
Se ve muy poco, pero vamos a lanzar también una certificación justamente para brindar experiencias, por ejemplo, al servicio turístico, al sector turístico o a algunas otras empresas que están en contacto con los clientes. Entonces, eso es básicamente, pues, también te podría hablar un montón de tiempo de eso. Claro que sí, pero seguramente hay dónde acceder a más información. Alex, por favor, ¿nos podrías decir de repente dónde podemos informarnos más para quienes están interesados en lo que estamos conversando, ¿no? En transformación digital, en gestión del cambio, en vincular diferentes áreas de la tecnología con el sector donde uno trabaja o donde uno quiere emprender? Entonces, si quisieras darnos como alguna página o contacto contigo, bienvenido. Por supuesto, a ver, nosotros somos Humane. Humane tiene dos ramas, te les cuento literalmente en 10 segundos. Tenemos por un lado el Instituto de Negocios, que formamos profesionales justamente con todas estas metodologías para emprender y para poder transformar. Y tenemos Humane Consulting, que trabajamos con las empresas y las instituciones. Entonces, ¿cómo nos pueden ubicar para mayor información? Primero, a través de nuestras redes, tanto en Instagram, Twitter, como en Facebook, que nos busquen como, bueno, @Humane Negocios y se pueden contactar con nosotros. Por otro lado, también nos pueden ubicar en la página web humane.edu.es o finalmente, pues también nos pueden encontrar en LinkedIn. A mí me pueden encontrar justamente en LinkedIn, es una forma de contacto, o a cualquiera de los consultores humanos. Es decir, si nos buscas como Humane Consulting, ahí nos van a encontrar también. Y bueno, y la idea es justamente tener ese contacto también con personas, empresas que nos ayuden a siempre seguir mejorando nuestros procesos y productos, porque sí, lo que necesitamos es gestionar algo que realmente le sirva a la sociedad y a la ciudad como tal, ¿no? Claro, súper interesante la conversación, Alex. Creo que tendremos otros temas más adelante para charlar, así que eres bienvenido más adelante también a hacerlo. Hemos conversado con Alex Mombúfal, quien hoy vino a hablar con nosotros precisamente sobre la forma de fomentar el desarrollo a través del uso de la tecnología y el talento digital. Te agradezco haberte conectado con nosotros hoy vía Zoom, que es una vía tecnológica para tener este programa al aire.